Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estudiar las propiedades de la derivada. Bien, para esto necesitamos algunos supuestos, ¿no? De la función f y g. F y g van a ser funciones reales de variable real, o sea que van a ir de r hasta r. Y el valor de k va a ser una constante real. Aquí tenemos las cuatro propiedades importantes que tiene la función derivada. La primera es k multiplicado por f, aplicado su derivada, simplemente sería k por la derivada de la función f, ¿no? Quiere decir que k no interviene en la derivada, es como si estuviera saliendo del operador, ¿no? A multiplicar como si fuera una constante. Segunda propiedad, si tenemos una suma de funciones y queremos aplicar su derivada, esta sería f de x más g de x. La derivada se reparte, es un operador lineal. Ahora, la tercera propiedad, la derivada de un producto. Si derivamos a este producto de funciones, sería la derivada del primero, que sería f, por el segundo, que sería g, más el primero por la derivada del segundo. La cuarta propiedad, si tenemos f entre g derivada, esta sería la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo entre el segundo elevado al cuadrado. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Pero debemos verificar cada una de estas propiedades, así es que vamos a ver la demostración. Demostración de estas propiedades. Empecemos con la primera. Tenemos aquí k por f y le debemos aplicar su derivada. Esto dice debe ser igual a k multiplicado por f' de x, ¿no? Aquí estaría evaluado también en un punto x. Veamos. Para demostrar esto, debemos utilizar la definición, ¿no? Entonces, si tenemos k por f' de x, esto simplemente sería el límite cuando el h tiende a 0 de la función f, k por f, pero evaluado en el punto x más h, ¿no? Entonces sería así. K por f en el punto x más h menos el valor de la función k por f, pero solamente en el punto x. Y todo esto debe estar dividido por h. Ahora, esto sería igual a límite cuando el h tiende a 0. Bueno, en una función tenemos estas propiedades, ¿no? Si nosotros tenemos k multiplicado por un f de x, esto es porque aquí teníamos k multiplicado por un f de x, ¿no? O sea, este k es como si estuviera actuando como si fuera una constante nada más, ¿no? Esa propiedad, recuérdense, para aplicar en este límite. Entonces acá tendríamos k multiplicado por f de x más h menos, aquí también sería k multiplicado por f de x. Todo esto dividido por un h. Entonces aquí tendríamos límite cuando h tiende a 0 de este parámetro k, pero multiplicado por f de x más h, estamos factorizando ahí, menos el f de x, y todo esto dividido por el h. Todo esto quedaría escrito como este valor de k podría salir del límite y nos quedaría algo parecido a esto, ¿no? A ver, sería así, k multiplicado por el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos el f de x y todo esto dividido por un h. Entonces, de la definición de derivada que habíamos dado, entonces te recordarás que todo esto tiene un valor, ¿no? Es justamente el límite de f de x más h menos f de x entre h. Esto vale f' de x, ¿no? Entonces, si volvemos al resultado de nuestra demostración, esto sería k multiplicado por f' de x. Entonces, estaríamos verificando ya esta primera propiedad, ¿no? Bien, vayamos a la siguiente propiedad. Segunda propiedad. En la segunda propiedad tenemos lo siguiente. F más un g derivada con respecto a x, dice debe ser igual a f de x prima
más la derivada de g en x, ¿no? Veamos la demostración. Si nosotros tenemos f más g derivada en x, es porque aquí se debe escribir como el límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f más g, pero evaluado en el punto x más h, menos también la función f más g, pero evaluado en el punto x nada más. Y todo esto debe estar dividido por el parámetro h. Recuerda, aquí también tenemos una propiedad, ¿no? Si tenemos f más g de x, esto es lo mismo que f de x más g de x, ¿no? Recuerda eso para aplicar en el límite que tenemos ahí. Bien, entonces esto quedaría escrito como si fuera un límite cuando h tiende a 0. Aquí nos quedaría f de x más h más g de x más h y menos f de x y menos g de x. Aquí dividimos por el parámetro h. Ahora aquí, límite, cuando el h tiende a 0, vamos a ordenar convenientemente esta expresión del numerador. Y sería f de x más h menos el f de x. ¿Qué más tenemos aquí? Más g de x más h menos el g de x, ¿no? Entonces, como les digo, hemos agrupado convenientemente este resultado. Como todo está dividido por un número h, entonces vamos a repartir a cada uno de ellos, entre h aquí y entre h. ¿Qué es lo que queda aquí? Mira, cada uno de estos límites, cuando se reparte, este límite se reparte para este término y se reparte para el otro término, simplemente nos estaría quedando las derivadas de cada uno de ellos, ¿no? O sea, esto sería el f' de x más el g' de x. Y ya estaría demostrada la segunda propiedad. Vayamos a la demostración de la tercera propiedad. Esto es cuando tenemos f por g derivada en x. Y esto sería lo mismo que f' de x multiplicado por g de x más f de x por g' de x. Debemos verificar esto, ¿no? Para eso utilizamos el concepto de derivada. O sea, una derivada como límite, ¿no? Entonces sería f por g' de x es igual al límite cuando el h tiende a 0 de la función f por g, pero evaluado en el punto x más h, menos el f por g en el punto x. Y todo esto estaría dividido por el... Tenemos límite cuando el h tiende a 0 de la función f de x más h multiplicado por g de x más h, ¿no? Igualito va a suceder con este otro término, pero lo que quiero hacer es un artificio aquí. Ese artificio va a ser restarle un f de x más h multiplicado por un g de x. Y además le voy a sumar ese mismo valor, mira. F de x más h multiplicado por g de x. Ahora sí le restamos el valor que teníamos antes, ¿no? Menos, repartiendo ese producto f por g de x, sería f de x multiplicado por g de x. Por g de x. Ahora, fíjense lo siguiente, también de una vez pongamos el denominador que tendría que ser el valor de h, ¿no? Ahora, vamos a agrupar convenientemente el numerador. Sería el límite cuando h tiende a 0 y los dos primeros términos vamos a agrupar de esa forma. Entonces tendríamos algo así. Factorizamos esos dos primeros términos, el factor f de x más h. Entonces nos quedaría f de x más h multiplicado por g de x más h menos el valor de g de x, ¿no? Eso sería agrupando a esos dos términos. Ahora vamos a agrupar a estos otros
dos términos y tendríamos lo siguiente, más. Ahí en esos dos términos lo que podemos hacer es factorizar g de x. G de x multiplicado por f de x más h menos f de x. Y todo esto tendría que estar dividido por h. Eso indica que se podría repartir el h para este término y también el h para este término. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Seguir repartiendo este límite. Este límite entonces quedaría así. Límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x y todo esto sobre h más el límite de h que tiende a 0 de g de x. Bueno, aquí no va a afectar en nada a la función porque el h tiende a 0 y la función g no depende de h, ¿no? Multiplicado por el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto sobre h. Ahora, debemos observar que aquí están apareciendo dos derivadas, ¿no? Esta derivada de aquí sería el g' de x, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería g' de x. Y esta otra derivada de aquí sería simplemente el f' de x. Reemplazando ahora en lo que ya teníamos, sería límite. Incluso este límite de aquí, ya tendría un valor, ¿no? Como el h tiende a 0, sería f de x más 0. O sea, nada más nos estaría quedando f de x. Multiplicado por el otro, que sería g' de x, más, igualito aquí, ya no depende de la variable h, entonces simplemente nos estaría quedando g de x multiplicado por el f' de x, que si lo ordenamos podríamos tener así. F' de x, conmutamos los dos términos, f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿no? Esa sería entonces la demostración de la tercera propiedad. Vayamos a demostrar la propiedad número 4. ¿Ya? Muy bien. La propiedad número 4 por aquí. ¿Qué dice la propiedad número 4? La división de funciones aplicado su derivada, ¿no? Esto debería ser, dice, f' de x por g de x menos f de x por g' de x y todo esto dividido por el valor de g al cuadrado de x. Demostración. Entonces, si nosotros queremos f entre g derivada en el punto x, esto tendría que ser así. Límite cuando el h tiende a 0 de f entre g, pero evaluado en el punto x más h, menos f entre g, pero de la variable x nada más. Y todo esto estaría dividido por un h. Ahora, continuamos por aquí. F entre g' de x quedaría así. Límite cuando el h tiende a 0. Esta primera expresión vamos a desarrollarlo, ¿no? Entonces esto sería así. F de x más h entre g de x más h. Menos el otro término, este término de aquí, sería simplemente f de x entre g de x. Y todo esto tiene que estar dividido por h. En el numerador podemos hacer todavía otras operaciones. H que tiende a 0, aquí te estaría quedando g de x multiplicado por f de x más h menos f de x multiplicado por g de x más h. Y el denominador entonces aquí sería h multiplicado por g de x más h por g de x, ¿no? Eso es lo que nos estaría quedando por el momento. Ahora, continuamos por aquí con ese límite.
límite cuando h tiende a 0. Pero en este caso lo que necesitamos es hacer un artificio para que se pueda simplificar esto. Entonces veamos que esto sería g de x multiplicado por f de x más h. Y ahí va el artificio. Debemos sumar y restar, o restar y sumar, un f de x por un g de x, de esta forma. Menos un f de x por un g de x. Para que no se altere, le sumamos así, más un f de x por un g de x. Y completamos con lo que nos falta del numerador, que sería menos f de x multiplicado por g de x más h. Ahora tendríamos en el denominador h multiplicado por g de x más h multiplicado por g de x. Ahora aquí vamos a tener límite cuando h tiende a 0. Ahora, agrupamos también convenientemente los términos, ¿no? En este caso, mira, podríamos agrupar de esta forma esos dos términos. Y podríamos factorizar también lo que nos está aquí, este coeficiente g de x, ¿no? Entonces factorizamos g de x aquí y este g de x, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Factorizamos g de x y te quedaría f de x más h menos el valor de f de x. Ahora, menos, vamos a factorizar un menos, pero en estos dos términos. El factor común en esos dos términos sería el f de x, ¿no? Entonces te quedaría así. F de x multiplicado por g de x más h menos el g de x. Ahora, el denominador sería h multiplicado por g de x más h multiplicado por g de x. Ya estamos simplificando esto. Ahora, miren. Podríamos repartir este límite de manera conveniente, ¿no? Entonces te estaría quedando más o menos así. Vamos a organizar bien esto. Límite cuando h tiende a 0. Aquí te estaría quedando g de x multiplicado por f de x más h menos el f de x y todo esto dividido por un h. Este h lo estoy haciendo que pase al numerador, dividiendo obviamente, ¿no? Entonces, menos, aquí te quedaría f de x multiplicado por g de x más h menos el g de x y todo esto dividido por un h también. Y el denominador de todo este límite quedaría escrito como g de x más h multiplicado por g de x. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hagamos la repartición de todo esto, te va a quedar así. Este g de x, miren, a ver, este g de x ya no depende de h, así es que entonces podría salir del límite, ¿no? Igualito, este f de x ya no depende de la variable h, así es que podría salir del límite. Entonces te estaría quedando así. G de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto estaría dividido por un h menos f de x multiplicado por el límite cuando el h tiende a 0 de g de x más h menos g de x. Todo esto dividido por un h. Ahora todavía nos estaría quedando el denominador, ¿no? El denominador sería así. Como el límite es un operador que se reparte para el numerador y el denominador, aquí tendríamos así. Límite cuando h tiende a 0 de g de x más h multiplicado por g de x. A ver, ahora hacemos algunas cuentas. Este límite del denominador tendría un valor, ¿no? Si h tiende a 0, reemplazamos 0 aquí y te quedaría solamente g de x más 0, o sea, sería g de x. Por g de x, eso sería el denominador g al cuadrado de x. Igualito aquí en este numerador, ¿no? Todo este límite tendría un valor y sería f' de x.
Este otro límite también tendría un valor y eso sería el g' de x. Entonces, ya poniendo el resultado aquí, te va a quedar solamente que esto sería g de x multiplicado por f' de x menos f de x multiplicado por el g' de x, ¿no? Y todo esto dividido por g al cuadrado de x. Entonces, con eso hemos demostrado las 4 propiedades que hemos puesto al inicio, ¿no? Veamos algunos ejemplos para entender mejor esto. Ejemplos. A ver. Hallar la derivada de las funciones. A ver, estas funciones, uno ya. Por ejemplo, de 2 por f de x, ¿no? Ya, esa sería la derivada de esa función. A ver, el segundo que quiero calcular sería así, f de x más g de x. Y el tercero que sea f de x multiplicado por g de x. Y el cuarto, f de x sobre g de x. Donde vamos a tener, por ejemplo, que f de x sea igual a un x al cuadrado. G de x que sea, por ejemplo, el seno de x. Y la constante k que sea, bueno, la constante k ahí no necesitamos, solamente para eso. Entonces empezamos. A ver, el primero dice. La función sería y igual a 2 por f de x, ¿no? Entonces la función y sería 2 por f de x, que sería así, ¿no? Esa sería la función. Quiero calcular su derivada, entonces su derivada debería ser 4 por x nada más, ¿no? A ver, el siguiente. Si tengo la función f de x más g de x, que sería así, x al cuadrado más seno de x. Entonces, si nosotros aplicamos su derivada, la derivada se repartiría para el primer término y para el segundo término. Eso tendría que ser así. 2x más el coseno de x. La derivada de x al cuadrado, 2x, y la derivada del seno de x, coseno de x. Ahora, siguiente operación que me dicen, la multiplicación, ¿no? 3. Entonces, y sería igual a f por g. F es x al cuadrado y g es seno de x. Entonces debemos calcular la derivada. La derivada dice que va a ser la derivada del primero, o sea, 2x, ¿no? Multiplicado por el segundo. Al segundo no se le deriva todavía. Seno de x. Más el primero, que es x al cuadrado. Y ahí sí, la derivada del segundo, que sería en este caso coseno de x, ¿no? Coseno de x ya sería. Y ya está. Ese sería entonces el desarrollo del producto, ¿no? Si queremos, por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado sobre seno de x, o sea, f entre g, su derivada sería y'. Y esa sería la derivada del primero, 2x. Multiplicado por el segundo, que sería seno de x. Menos el primero, x al cuadrado, ahora la derivada del segundo, que sería coseno de x. Y todo esto dividido por g de x elevado al cuadrado, pero nuestro g es seno de x, ¿no? Entonces sería seno de x y todo esto elevado al cuadrado. Y esas serían entonces las principales aplicaciones que se tiene acerca de las propiedades de la derivada.